Hello guys, welcome to this class. In this class we're gonna see the difference between these two verbs, do and make. Hola a todos, bienvenidos a esta clase en la cual vamos a ver la diferencia entre el verbo do y make. Como ustedes bien saben, en español solamente tenemos el verbo hacer. Sin embargo, en inglés existen dos verbos, existe el verbo do y el verbo make. Ambos significan hacer. Aunque hago también aquí una aclaración que do también se puede utilizar como auxiliar para el presente, en este caso para preguntar y para negar. Cuando se utiliza como auxiliar no tiene ningún significado, pero cuando es verbo significa hacer. Vamos a ver la diferencia así a grandes rasgos primeramente de estos dos verbos. En primer lugar, el verbo do, que significa hacer, se enfoca principalmente a las acciones, describe acciones de manera general. Y el verbo make, ese se enfoca en lo que es el producto. La traducción podría ser como producir o crear. Entonces, la principal diferencia que vamos a trabajar primeramente es la siguiente. El verbo do se va a enfocar más en las acciones y el verbo make más en los productos de estas acciones. Quiero que pongas especial atención a estos ejemplos. The first three examples with the verb do. Do the right thing. I do exercise every day. What do you do? The next three examples with the verb make. I made a cake yesterday. I make toys for my children. Con estos tres ejemplos donde utilizamos el verbo make en presente o en pasado, como puedes notar, nos centramos más en lo que es el producto. ¿Ok? Hice un pastel. ¿Ok? Aquí está el producto. Hago juguetes, el producto. Hago zapatos. Nos enfocamos más en un producto, es decir, en lo que es producir, en lo que es crear. Sin embargo, con estos ejemplos estamos refiriéndonos a lo que son las acciones, pero de manera general. No tenemos en mente un producto de manera específica. Ejemplo, haz lo correcto, haz ejercicio todos los días. ¿A qué te dedicas? Estamos preguntando o estamos abordando lo que son acciones en general. Lo que te acabo de explicar anteriormente es la información más esencial que debes de saber con respecto a estos dos verbos. Sin embargo, también debes de saber que existen expresiones como estas que estoy poniendo aquí, que ya están marcadas, que van exclusivamente con uno o con otro verbo. Ejemplo, do a favor, do good, do bad, do damage, do justice. O make a decision, make the bet, make a mistake, make a phone call, make a reservation. Con estas expresiones que ya son fijas y que no podemos hacer nada para cambiarlas, simplemente respetarlas, debemos de tener mucho cuidado porque existen muchas y algunas de ellas no nos dan mucho sentido o mucho significado. Por ejemplo, esta segunda, make the bed. Make the bed literalmente dice como hacer la cama, pero la cama ya está hecha. No se refiere a eso, se refiere al hecho de tenderla, ¿ok? De ponerle sábanas, cobijas y ese tipo de cosas. Si bien es cierto que estas expresiones fijas con los verbos do y con el verbo make son difíciles de memorizar, como muchos recomiendan que es la única opción, yo en esta clase te voy a dar algunos tips, algunas estrategias para que puedas dominar estas expresiones que ya están fijas en la lengua inglesa. A continuación te voy a mostrar una lista de expresiones que únicamente van a expresarse, válgase la redundancia, con el verbo do. ¿Ok? Las vas a utilizar solamente con el verbo do, no puedes utilizarlas con el verbo make, solamente van con este verbo. Las voy a pronunciar: do the shopping, do the ironing, do the cooking, do the cleaning, do the washing up, do the dishes, do the vacuuming, do something, do anything, do nothing, do some writing, do some reading, do everything, do the right thing, do something right, do something wrong, do the laundry, do the housework, do the homework. Las traducciones de estas expresiones son las siguientes. Con respecto a estas
traducciones que estoy poniendo aquí, las estoy utilizando solamente para que te den una idea de lo que significan estas expresiones, ¿ok? No obstante, muy probablemente tú utilices otras traducciones. Todo depende del lugar donde tú estés viendo este video o del lugar donde tú seas originario. Por ejemplo, Latinoamérica, España, Estados Unidos o cualquier otra parte del mundo, muy probablemente no sea la traducción correcta. Solamente estoy poniendo aquí la que te dé la idea general con respecto a esto. Muy bien, ahora te voy a dar el tip o la estrategia para que tú te aprendas estas expresiones que únicamente van con el verbo do. Si eres observador, puedes darte cuenta que todas o la mayoría de estas expresiones tienen la terminación ing, ¿ok? O al menos en alguna de las palabras está la terminación ing, ¿ok? Fíjate en estas. Do the washing up o do the dishes es lo mismo, ¿ok? Lavar los platos, los trastos, ¿ok? Es lo mismo. Y fíjate cómo aquí también something tiene la terminación ing, anything. Cualquier otra expresión que venga acá, ¿sí? Que vayas a poner después, si antes tienes el something, el nothing o el anything, vas a utilizar el verbo do. ¿Ok? Fíjate acá también todas tienen así como que en una palabra está el ing. O en otro caso también debes de aprenderte que si está la palabra home o la palabra house, que es casa, entonces también va a ir relacionado con el verbo do. Esto que te estoy diciendo es un tip muy importante para que tú empieces a aprenderte y empieces a utilizar correctamente estas expresiones que son fijas con el verbo do. Te muestro aquí el siguiente grupo de palabras o expresiones fijas que van acompañadas exclusivamente del verbo do. Son las siguientes: do a favor, do good, do bad, do justice, do evil, do harm, do badly, do damage, do repairs, do your best, do wonders. Aquí, si es el inglés americano o el británico, hay una diferencia en el spelling. Aquí estoy poniendo esta, pero bueno, solamente hago esa observación también. Con respecto a esta lista de palabras, ¿cómo te las vas a aprender? ¿Cuál es el tip? Bueno, aquí el tip es que si la palabra está relacionado con el bien o con el mal, entonces vas a utilizar el do, el verbo do en lugar del make. Do a favor, do good, do bad. ¿Ok? Está relacionado con el bien, con el mal. Do justice está relacionado con el bien. Evil, con el mal. Y así las demás. Este es otro tip que va a ayudarte a aprender este grupo de palabras. Las traducciones son las siguientes, ¿ok? Algunas se repiten, pero son expresiones que se pueden utilizar en distintos contextos. Puedes tomar una foto, puedes pausar el video si necesitas más tiempo para aprenderte estos significados. Pasamos a la siguiente lista de expresiones o palabras que van ligadas directamente con el verbo do, y son las siguientes: do a test, do a project, do an exam, do an assignment, do an experiment, do an operation, do some work, do research, do the math, do your duty, do your work. ¿Cómo vas a aprenderte ahora este grupo de palabras o expresiones? Bueno, como puedes ver, todas están relacionadas, o la mayoría, con lo que tiene que ver con la escuela, con school. Si está relacionado entonces con la escuela, como do a test, do a project, do an exam, do an assignment, vas a utilizar el verbo do. Las vas a acompañar con el verbo do. ¿Por qué razón? Porque tienen que ver directamente con la escuela. Ese es el tip para este grupo de palabras. Las traducciones también son estas, y lo mismo, recuerda que estas son traducciones que yo utilizo, aunque tú pudieras utilizar alguna otra traducción. Siguiente lista de expresiones que van con el verbo do son las siguientes: do exercise, do gymnastics, do your makeup, do your hair, do your nails. Las traducciones más o menos son estas. ¿Y cómo te las vas a aprender? ¿Con qué estrategia? Bueno, recuerda, todas estas se relacionan con tu cuidado personal, ¿ok?
Por lo tanto, cuando tengas una expresión que se relacione con tu cuidado personal, vas a utilizar también el verbo do. Muy bien, ya vimos las expresiones más utilizadas con el verbo do y que ya están fijas, que no podemos cambiar. Ahora vamos a ver las que van relacionadas directamente con el verbo make. Para este primer grupo, el tip que te voy a dar es que si tiene que ver con bebidas o comidas, entonces va a ir exclusivamente con el verbo make. Ejemplo, make a cake, make coffee, make breakfast, make lunch, make dinner, make a cup of tea, make a snack, make a salad, make a sandwich, make a tea. Las traducciones son estas, como te dije, se relacionan directamente con comidas o con bebidas. Siguiente grupo de palabras o expresiones con make son estas. Aquí SMB significa somebody. Aquí lo estoy abreviando. Make somebody happy. Make somebody sad. Make somebody angry. Make somebody mad. Make somebody's day. Las traducciones son estas. Como puedes ver, lo común en estas expresiones son que si tú vas a utilizar una expresión que tenga que ver con hacer sentir bien o hacer sentir mal a alguien, vamos a utilizar el verbo make. Siguientes expresiones que únicamente se van a utilizar con el verbo make son estas. ¿Y cómo te las vas a aprender? Bueno, porque tienes que decirle a tu mente lo siguiente. Si está directamente relacionado con otra persona, de una persona para con otra, directamente relacionado, vas a utilizar entonces el verbo make. Y me refiero a esto, por ejemplo, cuando dudes cómo se construye la expresión hacer el amor, si con el verbo do o make. Como hacer el amor está directamente relacionado con otra persona, bueno, eso es lo natural, vas a utilizar el verbo make. Sí, esa es la estrategia que te estoy dando. Make love, make a complaint, make an appointment, make arrangements, make a check, make a church, make a bid, make a cancellation, make contact, make a phone call, make a request, make a confession, make eyes at, make fun of, make peace with, make a will. Siguientes expresiones con el verbo make son estas y están relacionadas, aunque algunas se repiten, con lo que es el dinero. Todo lo que esté relacionado con dinero lo vas a expresar con el verbo make, ¿ok? Make a profit, make money, make progress, make a bid, make an offer, make a check, make a church, make an investment, make a fortune, make $100, make $1,000, make money, ¿ok? Todo lo que esté relacionado con dinero lo vas a expresar con el verbo make. Ahí tienes las traducciones, aunque ya te dije que pueden variar. Y bien amigos, de mi parte esto ha sido todo con respecto a estos dos verbos que son muy importantes y a veces nos cuesta mucho trabajo entender la diferencia. El significado es el mismo, no obstante, como ya les dije, existen expresiones que van exclusivamente con uno o con otro verbo. Si una de las cosas que más se te dificulta con respecto al inglés es su pronunciación, te recomiendo ampliamente los tutoriales que dejo, que son míos y que dejo al final de pantalla. Créeme que vas a mejorar tu pronunciación inglesa hasta en un 80%. Once again, don't forget to subscribe to my YouTube channel. See you next class. Have a wonderful day.